Investigación revela nueva capacidad que tendría Omicron para causar más infecciones. Una reciente publicación dada este 31 de enero de 2022 y que haría referencia a una investigación realizada este 19 de enero, identificaría que la variante Omicron tendría una característica importante que haría que sea más contagiosa que otras variantes. ¿A qué se refiere esta investigación? En este video vamos a hablar sobre esta investigación realizada este 19 de enero de 2022 y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación y sobre todo responder una pregunta. ¿Cuánto tiempo vive el coronavirus variante Omicron en las superficies y sobre todo en la piel? Una reciente investigación dada este 19 de enero daría la respuesta a esta pregunta. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas importantes que uno debería considerar frente a COVID-19 es ¿cuánto tiempo puede vivir el virus en el ambiente? Si bien es cierto, los investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido habrían identificado un punto débil de la variante Omicron, en donde las investigaciones habrían revelado que a los 20 minutos la variante Omicron perdía la capacidad infecciosa hasta un 90%. Sin embargo, una reciente investigación daría otros datos importantes a tomar en cuenta. Si bien es cierto, a través de los aerosoles, la variante Omicron no tendría la capacidad de sobrevivir por más de 20 minutos, una reciente investigación revelaría que a nivel de las superficies, sobre todo el plástico, y a nivel de la piel, tendría una mayor capacidad de sobrevivir. Una situación bastante importante a tomar en cuenta, dado que esta investigación revelaría un punto en donde podría hacer más transmisible esta variante. En una publicación dada este 31 de enero de 2022, la publicación evidenciaría que Omicron sobrevive más tiempo en superficies de plástico y de piel. Los expertos saben que la variante Omicron es más transmisible, pero este nuevo estudio realizado el 19 de enero de 2022 identificaría que sobrevive más tiempo que cualquier variante anterior en las superficies de plástico y en la piel. Los científicos están evaluando cuál es la relación que existe entre esta supervivencia y la capacidad de infección. Según este estudio, Omicron puede vivir en el plástico casi 200 horas y en la piel alrededor de 21 horas. Una investigación bastante importante. Si bien es cierto, el punto débil que tendría Omicron es que no puede sobrevivir en los aerosoles, sin embargo, 21 horas podría estar sobreviviendo en la piel. Y este dato es importante porque podría generar una nueva vía de diseminación que sería a través de contacto. La supervivencia de la variante Omicron, 21 horas en la piel y más de 200 horas en el plástico, significaría que la variante podría diseminarse y podría encontrar una nueva vía de transmisión. Las dos variantes principales más recientes del coronavirus han demostrado ser más infecciosas que sus predecesoras. Los expertos están evaluando cómo las variantes, sobre todo alfa, beta, delta y Omicron, exhiben diferentes supervivencias en plástico y en la piel. Los investigadores de la Universidad de Exeter en Reino Unido han mencionado que el estudio es importante para que nosotros tomemos en cuenta. Según el estudio, la versión original del SARS-CoV-2 sobrevive 56 horas. La variante alfa sobrevive 191 horas en plástico. La variante beta 156 horas. La variante gamma 59.3 horas. La variante delta 114 horas. Y la variante Omicron sobrevive 193.5 horas. Una situación bastante preocupante en el plástico, que tendría la capacidad casi de sobrevivencia, que tendría la
que tendría la capacidad casi de supervivencia como la variante alfa, que mostraba 191.3 horas. En relación a la piel, la versión original del SARS-CoV-2 sobrevive en la piel 8.6 horas, la variante alfa 19.6 horas, la variante beta 19.1 horas, la variante gamma 11 horas, la variante delta 16.8 horas y la variante Omicron sobreviviría 21.1 horas. Punto importante a tomar en cuenta. En relación a esta investigación, los autores advierten que el entorno externo en la recolección de muestras del virus puede haber comprometido su capacidad. Otra posible influencia puede haber sido de que los fluidos que los investigadores usaron para preparar las muestras de piel en las que evaluaron la presencia de variante Omicron pudieron tener algún tipo de reacción. Finalmente, los autores señalan que la relación entre la cantidad de virus que queda en la superficie y el riesgo de transmisión aún no está clara y se está investigando. Por el momento se sugiere que es mejor considerar el tiempo de supervivencia de una variante principalmente como un valor de referencia hasta que los científicos demuestren cuál es su real magnitud. Es importante tomar en cuenta que esta investigación revelaría una característica que debemos tomar en cuenta en Omicron: su mayor capacidad de supervivencia en la piel y en el plástico. En la piel casi 21 horas, en el plástico 191 horas. Un significado que identificaría que la variante Omicron podría tener todavía la capacidad de infección durante ese tiempo, por lo cual nuestras medidas de protección deben ser orientadas a ello. La variante Omicron no tendría una supervivencia en aerosoles más de 20 minutos, como habría revelado un estudio previo. Sin embargo, la situación que se reporta hoy en día de la capacidad de supervivencia en la piel y en el plástico causa preocupación. Es importante tomar en cuenta que nosotros podríamos estar infectándonos por el contacto de piel y de esta manera el virus llegar a nuestras manos y las manos llegar a nuestra cara y de esta manera ingresaría el virus. Es una vía de contagio que nosotros debemos tomar en cuenta. Las superficies de plástico también podrían ser una vía que permitan el ingreso de la variante Omicron, por lo cual nosotros debemos estar analizando estas vías y sobre todo tener cuidado en nuestros protocolos de bioseguridad que deben incluir, en primer lugar, el lavado adecuado de manos con agua y jabón y sobre todo la desinfección de las superficies de plástico, las cuales pueden encontrarse en varios utensilios o sobre todo en varios dispositivos que podemos estar usando de manera diaria. La desinfección adecuada de las superficies de plástico y sobre todo de nuestra piel con el adecuado lavado de manos con agua y jabón van a ser dos medidas importantes a considerar. Omicron puede sobrevivir en el plástico y en la piel y nosotros debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación bastante preocupante. Una reciente investigación publicada este 19 de enero de 2022 habría identificado y sobre todo dado respuesta a dos preguntas importantes. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en la piel y en el plástico? Según la investigación, los autores habrían demostrado que el virus tendría la capacidad Omicron de sobrevivir alrededor de 21.1 horas en la piel y casi 191 horas en el plástico. Situación que debería hacer reflexionar en relación a las medidas de bioseguridad y tomar en cuenta este factor que podría ser una vía de diseminación. La presencia del virus por más de 21 horas en la piel y alrededor de 191 horas en el plástico debe ayudarnos a entender qué vías nosotros debemos tomar en cuenta en la infección por Omicron, en donde el lavado adecuado de manos con agua y jabón y la desinfección de dispositivos o superficies de plástico van a ayudar a disminuir la propagación de esta variante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.